buenas. Detenido un vecino de Vigo de 38 años por quebrantar una orden de alejamiento de su expareja. Un testigo vio cómo el hombre rondaba el pasado lunes una barriada en la zona de Coruxo. Tenía en vigor una orden dictada por el juzgado de violencia sobre la mujer, concretamente de alejamiento de 300 metros del domicilio de su expareja, su lugar de trabajo o cualquier lugar donde ella se encontrara. La policía local constató que estaba vulnerando esa orden, por lo que tuvieron que abandonar ese lugar. Buscaron al hombre, que fue interceptado en la carretera de Ovao con Camposancos. De la política sobre el pleno extraordinario que se celebra este jueves en el Concello, en el que se va a debatir la reclamación de Vigo como puerto nodal. El portavoz del gobierno local entiende que tanto Partido Popular como BNG se hayan negado a que esta sesión se celebre. En las últimas horas, dice López Font, el Partido Popular votó en contra en la Comisión Mixta de la Unión Europea a esa propuesta de los socialistas de crear un grupo de trabajo para trasladar a la Comisión el valor de la terminal viguesa. También responde López Font sobre el caso Guns N' Roses. No quieren que Vigo sea puerto nodal. Ahora ya entendemos por qué no quieren el pleno de mañana. Respecto al pleno sobre la sentencia de Guns N' Roses, el Ayuntamiento de Vigo no pagó ni un solo euro, pero parece que tanto el BNG como el PP quieren que paguemos y no abonamos ni un euro porque velamos en todo momento por los recursos públicos. Parece que algunos pretenden que gastemos ese dinero. Claro que recurrimos la sentencia, con todo el respeto al juez y a la sentencia, y lo recurrimos precisamente para defender los intereses de la ciudadanía. Disculpas y explicaciones del alcalde de Vigo es lo que esperan desde el Partido Popular del pleno extraordinario que se va a celebrar, como decimos, este jueves sobre esa sentencia del patrocinio del concierto de Guns N' Roses. El portavoz del Grupo Popular aguarda que Caballero pida perdón a los vigueses por dañar la imagen de la ciudad y que comparezca dando explicaciones sobre el caso. Además, le piden que asuma responsabilidades políticas y cese de inmediato a los dos concejales con participación directa, Pablo Estevez y Patricia Rodríguez. Reprobable, dice Miguel Martín, que se niega a hablar en Vigo y sí lo haga en un programa de televisión nacional. Porque o que é absolutamente indecente de todo reprobable é que o señor Caballero se negue a falar en Vigo mentres que si o fai nun plató de televisión nacional e aínda por riba únicamente para contar mentiras. Dende logo que se non fala mañá, este portavoz se anuncia que estará moi atento a próxima vez que participe no programa de Risto Mejide para que, no caso de que sexa preciso e oportuno, volver pedir a quenda de réplica, tal e como xa fixen a última vez, co obxectivo de desmontar a súa versión chea de falsidades. E non é que o diga eu, o dixo clariño o xuíz. Y nuevos reconocimientos para la gala de vigueses distinguidos. El alcalde ha anunciado que las madres de Érguete recibirán este año el galardón. Además, también lo hará el expresidente de la Real Academia Galega, Jesús Alonso Montero. Se suma a ellos otro representante del mundo de la cultura, Antonio Durán Morris. Morris nace en Vigo y tiene una larguísima trayectoria en el teatro, en el cine y en la televisión. Ya desde los años 80, en tantas series televisivas, más adelante en la serie Fariña, de forma tan importante que le valió el premio Feroz, en Los lunes al sol, en Celda 211, en Asmorga, en Pieles, una trayectoria larguísima y excepcional. Y por esto queremos que Morris sea vigués distinguido. El edificio de Vigo, conocido como La Gota de Leche, albergará a partir de 2026 el punto de encuentro familiar. Se traslada este punto desde Lavadores. La Xunta inicia la remodelación de La Gota de Leche, que desde la puesta en marcha de la Ciudad de la Justicia tiene espacios vacíos. Espacios que se utilizarán para ampliar en 2 aulas la escuela infantil, para instalar un centro de atención temprana y para trasladar el punto de encuentro familiar que actualmente está en Lavadores y atiende a 500 familias. Facer dun xeito digno un espazo tan delicado e tan importante como son os puntos de encontro familiar, que este aquí céntrico e que teña todos os servicios e que teña cobertas todas as necesidades para, insisto, que sempre un espazo delicado. E despois, adicar, como se dixo aquí,
parte do espazo a atención témpera tan importante que estamos extendendo por toda Galicia. Los 3 espacios tendrán entradas independientes y podrán convivir en armonía a partir de 2026. Así lo explicaba Alfonso Rueda, el presidente de la Xunta, tras visitar la escuela infantil, donde lo hemos visto rodeado de niñas y niños jugando a la pelota o sorteándolos mientras montaban en bicicleta en el patio cubierto. Su intención, ha dicho después, es seguir invirtiendo en Vigo. En este caso son 2 millones, porque además de adaptar espacios, se hará un cambio de cubierta. Pedí al Concello, aunque sin nombrarlo, que posibilitase la obra del Centro de Asociacionismo de la calle Lalín. Ogalla que sexamos capaces, a nosa intención é facelo, non. Os que me coñecen son os cantos, saben que eu non son de confrontar, son de intentar chegar a cortos. Vexo que na confrontación hai moi poucas ventaxas e moitas paralizacións. Por lo tanto, cousas que estamos facendo noutras cidades con normalidade, espero que aquí sexamos capaces de facelas. As que dependen de nós exclusivamente, ímolas facer todas. As que dependen de outras administracións, especialmente algún en concreto, necesitaremos colaboración e estar por a labor. Rueda acudía acompañado de la consellera de Política Social, Fabiola García. Acudía también al acto el juez decano de Vigo. Peinador alcanzó en febrero los 30 millones de pasajeros desde su inauguración en 1954. Con todo, cerró el pasado mes en descenso, con un total de 78.010 viajeros. Es un 1% menos que en el mismo mes de 2024. De ellos, más de 714.000 usaron vuelos nacionales y superando los 3.000 vuelos internacionales. Operaron en la pista viguesa 850, de los que 630 vuelos fueron a destinos nacionales y 60 volaron fuera del país. En cuanto a la carga, la terminal viguesa movió en febrero 29,7 toneladas de mercancías. Y el delegado del Gobierno, Pedro Blanco, pide que se deje de dar vueltas sobre asuntos que no tienen solución. Lo hizo al ser preguntado sobre la nueva negativa del Gobierno central de rescatar la P9. Incide que el problema fue generado por el Gobierno de Aznar y que se queda con el esfuerzo de las bonificaciones. Xa está ben de darlle voltas ao mesmo, non? Eu creo que o feito da transferencia ou non, creo que a propia conselleira dixo no seu momento unha pregunta dos medios de comunicación se se transfería, se iba a ser gratuita, e creo que a conselleira dixo que non o sabía, vale? Por lo tanto, eu creo que o exemplo máis claro é que o que nos interesa a nós, aos usuarios, e digo a nós, a min tamén, como usuario, é que non nos coste cartos. E o Goberno de España está poñendo, e todo o esforzo posible para facela o máis liviana posible e tirando hacia a gratuidade. Y a debate este miércoles en el puerto de Vigo la logística en un mundo en constante cambio después de la pandemia y de los últimos acontecimientos geopolíticos que están transformando el comercio internacional a un ritmo sin precedentes. Estamos en un momento de reordenación mundial de las cadenas de valor. Por ello es necesario más que nunca, explica la consejera delegada de ICEX, Elisa Carbonell, reforzar el papel de la logística bajo 2 objetivos clave: apoyar la internacionalización de las empresas y su competitividad. Cuando hablamos de que la internacionalización es clave para fortalecer nuestras empresas y hacerlas más resilientes, es que es verdad, es cierto, ¿vale? Por otra parte, también mejorar la competitividad global de las exportadoras mediante una gestión eficiente y ágil de sus cadenas de suministros. Y de la logística sabe la terminal viguesa. El puerto ha alcanzado la 4ª posición, al mismo nivel que el de Las Palmas, con mayores conexiones marítimas y solo por detrás de los 3 monstruos como son el de Barcelona, el de Valencia y Algeciras. Con todo, el haber tenido un crecimiento de 5 años en tan solo 1, apunta su presidente Carlos Botana, le ha traído al puerto vigués problemas logísticos. Donde la logística no es un tema menor, o sea, la fabricación de cualquier coche es importante, pero los costes de la logística es un tema de mucha importancia. Ser eficientes, reducir costes en la logística, al final hace que nuestras empresas puedan competir, porque muchas veces no podemos competir en salarios con otros países, pero sí podemos competir en calidad, sí podemos competir en una logística adecuada que reduzca costes, en la eficiencia. En el puerto vigués, uno de los sectores exportadores más importantes es el de la automoción, con Stellantis Vigo a la cabeza. Una industria que se ha visto afectada en estos últimos años por fallos en la cadena de suministro de componentes. Un transporte, destaca Elisa Gómez, responsable de transportes y embalajes en Stellantis, de los más exigentes. Y por lo tanto,
el transporte de componentes se ha convertido en un eje fundamental de nuestra eficiencia en la producción. Recogemos mercancía en aproximadamente unos 851 proveedores, manejamos 8.384 referencias diferentes y transportamos todos los días 5,4 millones de piezas. ¿Vale? Y a la vez, para evacuar todos los vehículos que se fabrican en la fábrica, necesitamos 290 vehículos portacoches. En la jornada también han participado Joan Martínez Reboredo, presidente del Clúster de la Función Logística de Galicia, y Covadonga Toca, directora general del IGAPE. Y seguimos repasando la cronología de la pandemia. Así vivíamos hace 5 años. Su explosión era el día en que se anunciaba el cierre de los centros escolares. 12 de marzo de 2020, Vigo tenía identificados 2 casos más de COVID que 24 horas antes, en total 8. El número en Galicia se elevaba a 35, 2 personas estaban en la UCI. ¿Recuerdan esta coletilla? Ambas tenían patologías previas. Era el día siguiente a que la OMS decretase la pandemia y corríamos a contrarreloj hacia el confinamiento, aunque no todos lo sospechaban. Por lo pronto, la Xunta anunciaba ese día la cancelación de todas las clases, eso sí, no inmediatamente, sino a partir del siguiente lunes. Si é posible a partir de mañá, aínda que mañá permanecerán abertos os colexios, pero si é posible, os pais e as nais, a partir de mañá que non leven os seus nenos, as súas nenas, os seus fillos. Se limitaban las concentraciones en espacios cerrados a 50 personas o a 1/3 del aforo, mientras hablábamos de aislamiento social voluntario, poniendo el foco en la infancia por aquello de que podían ser portadores asintomáticos. Con todo, esa noche abrían las discotecas en Vigo. El concello también se sumaba a las medidas para evitar la propagación del coronavirus. Escuelas infantiles, ludotecas y locales destinados a los jóvenes, anunciaba Abel Caballero, cerrarían sus puertas y se suspendían todas las actividades municipales. Vamos a seguir las pautas que proponga la autoridad sanitaria para los centros educativos. Y, por tanto, en el mismo momento que la Xunta de Galicia tome sus decisiones para los centros educativos, nosotros lo tomemos para infancia y familia y para ludotecas, bibliotecas y aulas de estudio. Ese día era más fácil hablar de las actividades sociales que se mantenían como motor ocasión que las que se anulaban prácticamente el resto. El Gobierno central prohibía las escalas de cruceros, el puerto quedaba cerrado pero no la lonja y la precampaña electoral se tambaleaba. Estábamos a las puertas de unas elecciones autonómicas con uno de los candidatos, Antón Gómez Reino, en cuarentena preventiva. Los partidos suspendían los actos para ese fin de semana. Desde logo, para nós este non é un tema de confrontación política. Eu díxeno desde o primeiro momento. Queremos arrimar o hombro para que Galiza saia ben desta crise. Era el día en el que la Liga decidía suspender la competición. Inicialmente las 2 siguientes jornadas no se iba a celebrar, en nuestro caso, el Celta-Villarreal. Aquel 12 de marzo caía en jueves, 2 días antes del estado de alarma. Pues con este repaso a la cronología de la pandemia, damos ya paso a los deportes. Las noticias de tu ciudad cada vez más cerca. Entra en radiovigo.com y accede a la información que más te interesa. Toda la actualidad de Vigo y su área metropolitana. También podrás escuchar, cuando quieras, los podcasts de tus programas favoritos y ver los vídeos de las noticias más destacadas. Así de sencillo. Siempre informado en radiovigo.com. Claudio Giraldez ha cumplido este martes 1 año al frente del primer equipo del Celta. El club vigués hacía oficial ese día que Rafa Benítez pasaba a la historia y que la apuesta de Mario Mourinho estaba en la casa o era de la casa. El joven entrenador de Oporriño, sin experiencia en primera división, pero curtido en 1000 batallas con la cantera, tomaba el timón de un proyecto que hacía aguas y en el que los canteranos no tenían cabida porque, decía Benítez, el salto era demasiado grande. En 12 meses este entrenador se ha convertido en la seña del Celta y este entrenador también se ha ganado el respeto de todos y ha vuelto a ilusionar al celtismo con un proyecto de club único, con un proyecto de cantera que hace que cada día que pasa nos estemos sintiendo un poco más identificados con su propuesta. En los 37 partidos de Liga que ha dirigido al equipo suma 15 victorias, 8 empates y ha salido derrotado en 14 ocasiones. Su buen hacer le ha valido la ampliación de su contrato hasta junio de 2027.
Pues con el año de Claudio Giraldez en Primera División, en el Celta nos vamos. Recuerden que tienen más información deportiva a partir de las 3 de la tarde en Ser Deportivos de Radio Vigo y siempre actualizada en nuestra página web radiovigo.com.